Mario, ¿me ayudas a entender este lenguaje del que nos estamos adaptando en estos tiempos de... eh, sí, la política es mala palabra, el político es un delincuente, el político es corrupto, el político no sirve, pero yo soy político, hago política y mi discurso es político. ¿Cómo se acomoda esto, no? Es muy no sé, disruptivo, ¿no? O caótico, me cuesta entenderlo, digamos, ¿no? ¿Cómo Bien, lo ven yo creo que ustedes hay, eso? bien, yo creo que hay dos circunstancias para intentar poder responder a tu pregunta, Sí, Federico, que es difícil, ¿sí? Porque es compleja y porque además hay muchos años atrás de este fenómeno, de esta tendencia para responder. sí, Por un lado, hay una especie de hostilidad cruzada, ¿no? En una especie de protesta permanente por parte de la ciudadanía, con descontentos que se acumulan, frustraciones que se acumulan, que han generado estos tiempos de incertidumbre, estos tiempos grises, estos tiempos de negruras, ¿no? Donde sí. la hostilidad, la violencia, el escepticismo, la violencia discursiva preferentemente son una parte característica de este juego. Pero también a este juego, a esta situación, hay muchos actores, particularmente actores preferentemente de la ultraderecha, que han Ujú. reaccionado aportando un fenómeno que le llamamos discurso de incivilidad. Justo en este momento, junto Incivilidad. a la profesora Patricia Nigro, estoy desarrollando un estudio comparado en América Latina, en liderazgos que tienen esta característica discursiva, que es lo que uno vería de Milei, que también vería de Trump, pero que también tiene parcialmente Bukele o Rodrigo Chávez, el Hungría. presidente de Costa Rica. Claro. ¿Sí? ¿Qué es el discurso de incivilidad? Es un discurso que tiene que ver con la modificación del tono de la política, pasando a ser preferentemente políticamente incorrecto. Humberto Eco, hace 25 años, Sí. definía que lo políticamente incorrecto era aquella libertad de animarse a estigmatizar al otro. Por lo tanto, la incivilidad tiene que ver con jugar con la reputación y con la dignidad del otro. Entonces, estos discursos de incivilidad que se empezaron a estudiar preferentemente con la aparición de Donald Trump, que para mí en términos, sobre todo del mundo occidental, significó como destapar una olla a presión, ¿sí? Y romper con los consensos establecidos de ciertas prácticas, por lo menos en lo discursivo, en lo comunicativo, que es a donde iba tu pregunta, Sí. en donde el tono empezó con cuestiones que, o suele empezar con cuestiones que tienen que ver con la descortesía, el maltrato, incluso hasta el insulto, pero termina en cosas mucho más graves y profundas a lo que básicamente apunta la incivilidad democrática, que es en la negación del otro. No solamente en la capacidad de estigmatizar y de humillar, sino en negar la identidad. Yo te niego a vos porque sos peronista, yo te niego a vos porque sos radical, te niego a vos Por porque lo que sos sea. extranjero, te niego a vos porque sos mujer, te niego a vos porque sos gay, te niego a vos porque sos Sí. marrón. ¿Sí? Digo, esto no es simplemente adjetivar, es negar la condición identitaria. Por lo tanto, los discursos de incivilidad, y a mí me encanta ese nombre, tiene una potencia enorme en lo que quiere decir, básicamente excluyen en la condición de ciudadanía a todos aquellos que piensan distinto y por lo tanto los discursos de incivilidad en más o menos empiezan a romper el límite de lo democrático o de lo que uno pudiera esperar y soportar en un ambiente democrático. Ahora, la pregunta, y comparto la potencia de la incivilidad, ¿no? ¿Por qué le aplaudimos entonces? Porque Bueno, también primero no salgo de todos, ese rol, Federico. ¿no? O sea, Primero no todos, sí, ¿no? está Primero no bien, todos. pero Yo quisiera mostrar una serie de elementos que tienen que ver con la Argentina actual. sí, Uno, dale. hay un gobierno que está levemente a la baja, en cuentagotas, pero a la baja. Segundo, Sí, el antimileísmo se consolidó incluso con mayor potencia que el antikirchnerismo. Uno podría esperar un resultado que en la aritmética legislativa le signifique algo positivo al gobierno, porque viene una elección muy mala, entonces siempre va a mejorar aún con elecciones discretas, pero esa idea de libertad aplasta, ¿no? Que irónicamente suele jugar el oficialismo, no se ve tanto. Tal es así que el último estudio de la Universidad de San Andrés, publicado hace muy poquitos días, llamado SPOP, ¿no? Este estudio ujú, determina que no hay ningún área del gobierno nacional que tenga diferencial positivo. ¿Qué significa? Que sea más bien valorada que mal valorada. Entonces, en esta condición, hay como mínimo un 55% de la sociedad argentina sí, que empieza a rechazar estas prácticas, pero además lo voy a citar con pinzas, sobre todo porque tengo una colega profesional con quien estoy haciendo esta investigación, que te decía que es la doctora Patricia Nigro. negro, sí. En este estudio que estamos investigando, que en breve va a tomar forma académica, tiene un adelanto. El 40% del votante del propio Javier Milei
está absolutamente en contra o no le cae en gracia este ejercicio de incivilidad discursiva. Por lo tanto, una cosa es el rechazo que juega desde lo anti, la anti que tiene que ver con el pasado, y otra cosa es la esperanza, pero aún en quienes todavía tienen esperanza, cómodamente es la primera minoría del país, hay una especie de descontento, como mínimo no aceptan este ejercicio, esta propuesta discursiva que el propio presidente lleva adelante. Y te pongo te hago salir a la cancha, digamos. ¿Y cuál sería? ¿Se puede corregir esto? ¿O ya tiene un arraigo ya instalado que puede ser un problema, digamos? No, a ver, es difícil la corrección en el sentido de la desaparición del estilo con el cual se lo conoce. Esto no Sí. significa, vuelvo a insistir, que a partir de ese estilo el presidente tenga chances de volver a irrumpir con fuerza, como una especie de aplanadora electoral, diciendo, este es mi estilo, vuélveme a votar. Digo, ¿por qué? Porque pareciera ser que en gran parte estos discursos se normalizan, ¿no? Hay una serie de estudios de la ciencia política que hablan de la normalización de lo ultra, ¿no? Sí. Ahora, esta normalización de lo ultra también va atado en gran parte a las respuestas políticas o las respuestas de políticas públicas que satisfagan o que en todo caso den contenido a esta noción de esperanza que es la que antes hablaba. Por lo tanto, puede que en algún punto, siempre haya un valor muy cercano al 30%, esto fue 34% para ser exacto, es el valor con que Donald Trump terminó su primer gobierno. Es decir, muchísimo más rechazo que aprobación. Sí. Exactamente un valor equivalente con el cual terminó Bolsonaro. Si uno analiza el discurso duro, duro de Milei, no el sostenido por el antikirchnerismo, el duro propio, está mucho más cerca a los valores de la primera vuelta que el valor de la segunda vuelta. Entonces, una cosa es corregir y otra cosa es entender y moderar, ¿no? Porque gran parte, incluso de su propio votante, no está del todo cómodo con ciertas conductas. ¿Cómo imaginás que va a ser los discursos que se van